Bienvenidos a un nuevo episodio de App Control, el podcast, un espacio donde hablaremos de los retos reales del sector de la construcción y la gestión de proyectos. Tengo conmigo a Francisco Velázquez, CEO de App Control, una servidora, Paulina Velázquez, directora de desarrollo de negocios de App Control, y nos acompaña un invitado muy especial. Muchas gracias por venir el día de hoy. Carlos Zavala, especialista en construcción, instalaciones muy en específico. Estamos seguros que su intake en este podcast va a ser muy valioso. Hoy vamos a profundizar en un tema que está transformando la manera en que las empresas gestionan y crecen: liderar proyectos en entornos de alta exigencia. Porque hoy construir no es solamente ejecutar una obra o cumplir un cronograma. Es tomar decisiones todos los días en medio de cambios constantes, presión financiera, equipos que necesitan adaptarse muy rápido. En este episodio vamos a conversar sobre cómo liderar en momentos de alta exigencia, cómo se adaptan las empresas a estas necesidades tecnológicas actuales, como la inteligencia artificial, y qué están haciendo hoy las empresas más competitivas para tener mayor control, eficiencia y capacidad de reacción. También hablaremos de algo fundamental: la mentalidad del líder moderno. Porque detrás de cada proyecto exitoso no solo hay números o procesos, sino visión, adaptación y toma de decisiones inteligentes. Para profundizar mucho más en este tema, nos acompañan nuestros invitados. Carlos Zavala es un profesional con más de 15 años de experiencia en el sector. Es actuario de profesión por la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha especializado en áreas de sistemas, procesos, instalaciones especiales y estrategia empresarial. Actualmente colabora en Grupo Maravilla y, de manera paralela, lidera su empresa de instalaciones especiales, Ciencia. Bienvenido de nuevo al podcast, Carlos. Gracias, Paulina, Francisco. Encantado de estar aquí con ustedes. Carlos, para abrir esta conversación, empecemos un poco con el panorama general de la industria. Tú, con todos tus años de experiencia, con lo que has visto, ¿cuáles crees o cuáles consideras que han sido los cambios más disruptivos en el sector de la construcción y desarrollo inmobiliario en los últimos años? Pues realmente es la parte de los tiempos. Esta situación que tenemos hoy en día, cambios generacionales donde la paciencia es poca. Antes se tenía más tiempos para recibir un reporte, por ejemplo, ¿no? Y de repente los reportes los piden ahorita y los están esperando de forma inmediata, ¿no? Traes cámaras en los celulares, traes aplicativos en los celulares, ya sea que son aplicativos que están enlazados a un sistema centralizado o la misma aplicación, un simple WhatsApp, correo electrónico. Entonces la información fluye mucho más rápido. Entonces la paciencia, tanto de los clientes como de la gente o el personal en la construcción, ha cambiado mucho esa parte. Entonces sí es importante estarse actualizando, estar alineado con las nuevas tecnologías para no quedarse en el camino. Totalmente, todo lo queremos inmediato, ¿no? Para ayer. Así es. Perfecto. Y Francisco, de tu lado, es obvio que también a nivel generacional, pues se veían venir algunos cambios, como lo que comenta Carlos de la inmediatez, de la falta de paciencia o de la mínima paciencia que se tiene hoy en día en la industria de la construcción y en general en todas las industrias, diría yo. ¿Cómo o cuáles crees que eran estas señales tempranas que advertían que el sector necesitaba esa transformación, adaptarse a una nueva realidad? Bueno, en realidad todo empezó hace muchos años, cuando llevábamos el control de los proyectos a través de una hoja de cálculo. O antes de eso todavía, cuando llevamos el control de los proyectos a mano, lápiz y papel. ¿Y qué es lo que sucedía en esa época? Así como menciona Carlos, esa época, generar información era extremadamente lento. No diga ineficiente, porque tal vez la gente estaba acostumbrada a que vos pedías un informe y se tardaban 3, 4 o 5 días en entenderlo, era el estándar, lo normal. Después de eso se cambió a aplicaciones en Excel, donde se empezó a llevar el control de los presupuestos, el control de los proyectos, el control
en sí de lo que es la construcción de la obra se empezó a llevar con hojas de cálculo. Hasta que aparecieron los ERPs o hasta que aparecieron los software para la industria de la construcción. Porque aún en la época de llevar la información con Excel, aunque había un poco más de inmediatez, no era suficiente. Había que construir el Excel. Había que construir el Excel y Juan tenía su Excel, Pedro tenía su Excel, Juanita tenía su Excel. Entonces, el conciliar y el consolidar esa información hacía que se requiriera de tiempo y se perdía confiabilidad también. Eso que generó la necesidad en el mercado de contar con software más especializados, software que no dependieran de que las áreas de manera individual y de manera independiente llevaran la información, sino que todos trabajaran en una única base de datos, una única fuente de información. Entonces ese fue el origen de lo que mencionas. El origen es, a medida que vamos avanzando en la historia, y en tecnología, y que la tecnología va avanzando, cada vez requerimos más inmediatez en esa información. Entonces cada vez nuestros socios, nuestros inversionistas o nuestros directores requieren esa información en tiempo real y totalmente confiable. Eso nos ayuda en los ERPs y anudado que actualmente ya estamos migrando hacia la quinta generación, que es la integración de IA, donde a través de Agente lograremos una inmediatez total y una optimización total de los procesos. Totalmente de acuerdo. Y mencionaste además esta parte de comunicación interárea. Creo que eso ya es un must en cualquier empresa, en cualquier sector también. Esa parte de la confiabilidad del software, pero que tenga lo mismo compras, con ventas, con contabilidad, tal cual, con la obra, ¿no? Directamente, obra campo. Entonces me parece muy muy interesante que estos softwares y que ya esta nueva generación también de inteligencia artificial, creo que eso va a ser el nuevo reto, mayor comunicación interárea, mayor confiabilidad todavía, y no sé si es posible mayor inmediatez, pero en esas vamos. En este punto entonces nos queda claro que la industria está cambiando, pero eso nos hace preguntarnos o llegar a una nueva pregunta. ¿Qué pasa con el líder de estas industrias cambiantes? Porque hoy en día ya no es suficiente que tengas los conocimientos, habilidades, cualquier tema de conocimiento del mercado directamente o que sepas ejecutar proyectos y ya. Sino que ahora los líderes necesitan tener una mentalidad mucho más estratégica, resiliencia, adaptabilidad, capacidad de organización de equipos y de diferentes equipos, ¿no? Entonces, Carlos, ahí la pregunta va dirigida hacia ti. Sí. ¿Cómo cambia la toma de decisiones cuando lideras en un entorno donde todo puede cambiar rápidamente, donde los inversionistas o los proveedores, los clientes, te piden las cosas distintas o te piden que te adaptes en costos, tiempos, incluso las prioridades del negocio a veces cambian en un abrir y cerrar de ojos? Entonces, ¿cómo crees que cambia la toma de decisiones a nivel de liderazgo? Podrás ser muy experto en lo que es el giro, en la parte técnica, pero definitivamente liderar equipos de trabajo es otra situación completamente distinta que requiere otro tipo de habilidades o de cualidades. Yo creo que aquí más bien el líder tiene que ser un filtro, tiene que ser no tan emocional, tiene que ser muy estratégico y una comunicación clara y asertiva, definitivamente, ¿no? Ser muy transparente con el equipo. Totalmente. Y de alguna forma evitar mucho el tema de que el cliente siempre tiene la razón. Hay que también hacer ver con el cliente qué situaciones sí, cuáles son los beneficios, si hay un tiempo involucrado, si hay un costo adicional. Entonces yo creo que va bien esa parte del filtrado, ¿sabes? Que hay que tomar decisiones hacia adentro para no desmotivar el equipo, porque también muchos cambios, eso nos quita nos nubla, nos quita brújula, nos quita orientación, nos quita sentido.
Entonces es importante siempre tenerla clara y presente. Yo pensaría que es difícil. Para mí es la parte más retadora para liderar equipos de trabajo, definitivamente. Poder ser muy bueno, saber mucho del tema. Técnico, ¿no? La parte técnica, hacia dónde quiere llegar, por qué te lo están pidiendo, entender, ser empático con el cliente, pero la forma como lo trabajas con la gente es muy, muy importante. Hay que ser muy empáticos y evitar ser emocionales. Yo creo que esa es la parte complicada hoy en día. Okay. En resumen, empatía yo creo que hacia el equipo interno, pero también hacia el cliente. Así es. Entender y guiar al cliente. Y muchas veces si son necesidades o son cosas, son requerimientos específicos y hay que atacarlos, tomarlos como tal, claro, pero transmitirlos al equipo de cierta forma que no sea desmotivante para ellos, que siempre hay un porqué, no nada más dar una instrucción y decir hay que hacerlo así porque lo piden. Entonces ser muy transparente. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Carlos. Sí. Y de tu lado, Francisco, muchas personas hablan de esta transformación empresarial y pocas veces se habla de la transformación personal que debe de tener un líder. Retomando un poco lo que menciona Carlos, es todo un reto tomar esa posición de liderazgo y liderar a una empresa en donde los trabajadores dependen de ti, pero también los proyectos dependen de ti para que salgan en tiempo y forma. Entonces, ¿qué tanto influye hoy la mentalidad del líder en la estabilidad y el crecimiento de una empresa? Bueno, un líder o el liderazgo es una parte fundamental y estratégica en una organización, pero no lo es todo. Lo que es el equipo es lo que forma la estructura, todos los cimientos de una organización. El liderazgo debe de permitir guiar a tu equipo identificando las fortalezas, identificando las oportunidades de mejora y todo enfocado al objetivo primordial de la organización. Entonces, y bueno, además de eso también irte adaptando a la situación cambiante. No era igual liderar una empresa en los 80 que en los 2000, que en los 2024. ¿Por qué? Porque la mentalidad de los equipos en los 80 era muy diferente que la mentalidad de un millennial en los 2024. Entonces, es estratégico definitivamente. Tienes que apoyar a que tu equipo consiga sus objetivos, no solo a nivel empresa, sino también a nivel personal y profesional del equipo. Porque si consigues que el equipo se sienta motivado y consiga sus objetivos propios, no me refiero a los objetivos de la empresa, ese equipo te va a dar mucho mejores resultados en sí en la empresa. Entonces, es muy diferente. Cuando liderábamos en los 80, recuerdo bien un concepto que hoy me lo escucho yo mismo y me da... Sería cancelable hoy. Hoy me da no sé qué. Pero decíamos que para implementar un ERP, cuando diseñamos el primer ERP para la industria de la construcción en el 85, decíamos que la implementación tenía que entrar a sangre y fuego. O sea, todo entraba en sangre y fuego en esa época. Que la implementación tenía que venir muy linealmente de una dirección general e imponerse al personal. Y eso es radicalmente diferente a cómo se lidera actualmente una empresa o una implementación. Claro, hoy sí intenta meter una implementación en líder directo y los empleados de plano no quieren. Es impensable. Es impensable porque la mentalidad de los equipos de trabajo ya no aceptarían una dirección de ese tipo. Totalmente, sí. Creo que ahora los equipos son mucho más horizontales en ese sentido, sí. y mucho más colaborativos, lo cual me parece excelente. Y me parece excelente también en estos días la forma en que se implementan estos nuevos softwares como AdControl, porque justo atacas a las diferentes áreas, atacas a los diferentes equipos de una forma que ellos puedan entenderlo, ¿no? Sin metérselos a ¿cómo era? ¿A sangre y fuego? Fuego. Son arrugas. Sí, eso ya nunca sucedió en mis tiempos, la verdad.
Vemos algo interesante en todo esto, y es que cuando cambia la forma de liderar, inevitablemente cambia también la forma de operar. Es lo que comentábamos ahorita, ¿no? Los mismos equipos están cambiando de mentalidad, de forma de operar en general. Y uno de los cambios más fuertes que ha vivido esta industria no ha sido solamente cultural, generacional, como estamos platicando, ni siquiera estratégica, sino profundamente práctico. La manera en que las empresas gestionan su información, controlan sus proyectos y toman decisiones en tiempo real. Y creo que el elefante en la habitación es que el entorno digital ya no es un complemento, es el espacio donde realmente se define la competitividad de una empresa. Y cómo la adopción tecnológica pasó de ser pues una ventaja opcional, algo cómodo, algo de las grandes empresas, a convertirse en una necesidad estratégica. Durante años, gran parte de la industria trabajó con procesos muy manuales, la información dispersa, los Exceles, reportes tardíos, decisiones basadas en intuición o en tu propio como el gut, ¿no? Más que en datos. Pero pues el mercado empezó a exigir velocidad, control, capacidad de reacción rápida. Y ahí muchas empresas entendieron que necesitaban evolucionar su operación. Pues Carlos, Francisco, gracias por acompañarnos hoy en mi podcast de Ad Control y por compartirnos pues sus experiencias, su visión, todos estos aprendizajes que seguramente van a conectar con muchísimas personas de este sector. Gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio, y si este contenido les aportó valor, compártanlo con sus equipos, colegas o personas que estén viviendo procesos de transformación dentro de sus empresas, dentro del sector. Recuerden seguirnos para más conversaciones sobre construcción, liderazgo, desarrollo inmobiliario y tecnología aplicada a la gestión y el crecimiento empresarial.